Bueno, Guillermo, dale, decime. Hola, Cheni. Bueno, Alan, me alegro que te vaya bien. Dale. Hola, Pedro. Bueno, dígame nomás, ¿eh? No hay problema. A ver, ese ejercicio, Guillermo, ¿es de la guía? Guillermo, ¿es de la guía de gases? ¿Serie 6? Me parece que no es de la guía ese. Bueno, ahora lo hacemos. Uy, se fue Guillermo, justo. Ese ejercicio creo que es de la autoevaluación. Ah, es de la autoevaluación. Bueno. Bueno, ahora cuando vuelva Guillermo lo hacemos. ¿Algún ejercicio más quieren saber, chicos? Yo también tengo muchas dudas en lo que tiene Guillermo en los ejercicios de gases. ¿En cuál tenés dudas? En E es muy similar al que Guillermo colocó, solo cambian los datos. Es el mismo, pero cambian los datos. ¿De la autoevaluación? Sí, era Bueno, otro de la autoevaluación. entonces por ahí haciendo este te queda claro el otro, ¿no? Sí, sí, por eso no lo coloqué. Ajá, es tal cual. Bueno, muy bien. Igual pueden preguntar de cualquiera, de cualquier guía, ¿eh? No solamente de gases. Total, ya estamos en el repaso para el parcial. Sí, sí, nos dimos cuenta, se te cortó internet. No, te estaba preguntando si este ejercicio es de la serie 6, pero no, me dicen que es de la autoevaluación. Así que ahora lo hacemos. Bueno, si quieres lo vamos haciendo. Entonces, dice, en un recipiente rígido de 90,1 litros a, a 17 grados centígrados se introducen 47,8 gramos de nitrógeno gaseoso y una cierta masa de monóxido de carbono. La presión total medida es de 1256 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la masa de
monóxido de carbono en el recipiente. Eso es lo que me están preguntando. Así que voy a presentar pantalla. Voy a compartir. Bueno, entonces tenemos 90,1 litros. ¿Ahí están viendo algo, chicos? Sí. Sí, sí se ve. 90,1 litros es el volumen del recipiente. A 17 grados centígrados se introducen 47,8 gramos de nitrógeno gaseoso. Gramos de nitrógeno gaseoso. Recuerden que el nitrógeno gaseoso era N2, ¿eh? Es la molécula de nitrógeno. Esta es la temperatura. Y luego se va a introducir una cierta masa, que no sabemos, de monóxido de carbono. No sabemos cuánto vale esto. La presión total medida es de 1256. Milímetros de mercurio. Muy bien. Bueno, y me preguntan por la masa esa. Bueno, estos son todos los datos, entonces... Bueno, ¿cómo encaramos este problema? ¿Qué puedo hacer? Empiezo con la ecuación de gases ideales. Muy bien, ¿cuál? Pues esta es una mezcla gaseosa, ¿no? Es una mezcla, así que tenemos un recipiente, ponele, un recipiente, y tenemos una cierta masa de qué sé yo, tenemos un montón de moléculas ahí adentro de nitrógeno, donde esto es nitrógeno, y después le metí, a ver qué color puedo usar, yo soy daltónico, lo siento mucho, de monóxido. ¿Está bien? Los puntitos son totalmente arbitrarios, porque no sé cuántos moles hay de cada cosa. No lo sé. No sé los moles. Bueno, entonces, ¿qué fórmula de los gases uso? Ustedes me dicen que use esta. P por B es igual a nRT. nRT. ¿Pero cuál uso? Porque esta la puedo usar de tres formas diferentes, refiriéndome a uno de los gases en particular, a otro de los gases en particular, o a
el total, a la mezcla total. ¿Cuál les La parece? ¿Cómo? La mezcla, Claro, es mejor usar la mezcla. porque me dan la presión total y también la temperatura. Me dan todo, me dan todo. La temperatura es la temperatura del sistema. El volumen es el volumen del recipiente. R, por supuesto que lo tengo. Y como me dan la presión total, yo puedo sacar el número de moles. ¿Y de qué me va a servir sacar el número de moles totales? Para Fíjense, después restarlo con el número de moles del nitrógeno. claro, esto que está acá, 47,8, es la masa de nitrógeno. Pero yo la puedo pasar a moles. Pues yo puedo decir que moles de nitrógeno, ¿qué formulita usaría para sacar los moles a partir de la masa? Es igual a masa de nitrógeno. ¿Cómo era la fórmula? Sobre ¿qué? Masa molar. Masa molar. Bueno, entonces esto lo puedo sacar. Porque esto es 47,8 gramos dividido. ¿Cuál es la masa molar del nitrógeno? 28. 28. 28. 28,02 creo, ¿no? Sí. Sí, porque el nitrógeno era 14,01,02 gramos. Gramos se me va con gramos. ¿Y esta cuenta cuánto da? Yo acá tengo una calculadora, ¿eh? 47,8 dividido 28,02. Esto me da tanto como 1,71. ¿Ustedes les dio algo parecido? Sí. Muy bien. Esto me da el mol, porque ojo que la masa molar acá es en gramos sobre mol. Entonces gramo se va con gramo y te queda mol. Bueno, entonces este dato me va a servir en el futuro. Porque si yo saco el número de moles totales con la ecuación de los gases, después le resto el número de moles de nitrógeno y me va a dar el número de moles del monóxido. Despejo entonces número de moles totales, presión total sobre por volumen sobre RT. Y bueno, acá lo que tengo que tener cuidado es en escribir todo con las unidades que corresponden, ¿no? Por ejemplo, la presión total es 1256 milímetros de mercurio, pero yo esto lo puedo pasar a atmósferas, ¿no? ¿Cuánto va a ser en atmósfera la presión total? 1,65. ¿Qué cuenta hiciste? Yo lo puedo hacer por regla de 3 esto también, ¿no? 760 milímetros de mercurio, ¿cuánto es? Una atmósfera. Una atmósfera. Esto es una atmósfera, lo voy a hacer por regla de 3. Esto es una atmósfera. Pero ¿cuántos tengo yo? 1256. Entonces, 1256. ¿Y cuándo te dio la cuenta? 1,65. 1,65. 1,65. Muy bien. Atmósferas. Entonces, yo acá pongo 1,65. Después, B, ¿cómo lo pongo? Están litros. Puedo ponerlo en litros, porque litro y decímetro cúbico es lo mismo, ¿no? Entonces 90,1, si quieren pongo decímetros cúbicos, que es lo mismo que litro. Si quieren pueden poner litro, acá no pasa nada. Lo que pasa es que R lo tengo que poner en litros también.
pero es lo mismo. 0,082, 1, a veces usan un 1 acá, atmósferas por decímetro cúbico sobre Kelvin mol. ¿Me siguen? Kelvin mol. ¿Está bien, chicos? ¿Alguien se perdió? No, está bien. Clarísimo. Por temperatura, pero la temperatura la tengo que expresar en Kelvin. Entonces, ¿cuánto vale? 290. 290 Kelvin. Pues 17 más 273. Kelvin se va con Kelvin. Decímetros cúbicos se va con decímetros cúbicos. Atmósfera se va con atmósferas y me dan moles. Entonces, ¿cuánto te dio esto? ¿Hicieron la cuenta? Seis. 6, 24. 26. ahí me dio 24. Hola Fede, hola a todos. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Bien, bien. Hola, noches. ¿Está bien esta cuenta, chicos? Ahí me dio 6,24. Sí, sí, ahí usé el 0,0821. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, según la estrategia que habíamos planteado, esto es el número de moles totales. Pero nosotros tenemos el número de moles de nitrógeno, con lo cual el número de moles de monóxido de carbono, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A la diferencia entre el número de moles totales con el número de moles del nitrógeno. Perfecto. Número de moles totales menos número de moles de nitrógeno. Y esto me da tanto como 6,24 menos 1,71. Y eso me da 4,53. Bueno, este problema no terminó todavía, porque acá saqué los moles y me están pidiendo las masas. Entonces, ¿cómo hago para sacar la masa? Masa de monóxido. Si quiero emplear la formulita, hago número de moles de monóxido por M grande, que sería la masa molar. Y si no, puedo emplear la regla 3, como ustedes quieran. Entonces me da 4,53 por la masa molar del monóxido, ¿cuánto es? Es 12 más 16, ¿no? 12 más 16 es 28. 28 gramos por mol. Fíjense que el nitrógeno también me dio 28. Pero en este caso es casualidad esto. Me da 28,01. Porque el carbono tiene una masa de 12,01 y el oxígeno 16 clavado. Solo casualidad es esto. Gramos sobre mol. Mol se me va con mol y me da en gramos el resultado como debe ser. 4,53 por 28,01. Y a mí me dio 127. ¿A ustedes cuánto les dio?
¿Le dio eso? Sí, 126,9, pero sí. Bueno, perfecto. Y este es el resultado final. Bueno, ¿se entendió este ejercicio entonces? Sí. Jenny, ¿lo entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿quieren copiar algo? Algo, fui tan lento que seguro que copiaron todo, ¿no? Sí, yo copié todo, profe. Bueno, muy bien. Me compliqué la vida, hice todo al revés, dice Guillermo. Y bueno, la vida es compleja, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Gustavo, ¿cómo andás? Gustavo les estuvo subiendo algún ejercicio. No sé si lo vieron. Sí, lo llegué a ver. Entendí. No se le escucha a Gustavo, está dibujado por ahora. Bueno, ¿algún ejercicio más, chicos? Pueden preguntar de cualquier serie, ¿eh? No hay problema. No es tanto una pregunta de ejercicio, sino como más de teoría de, de la configuración electrónica, que no me termina de quedar muy claro cómo son los niveles de energía, digamos, cómo me doy cuenta o cuáles son los que tienen más energía que otros. No sé si me explico. Sí, Digo, poner el 2P6, ponerle, tiene más energía que un 3S2, ¿o no? O estoy diciendo, no. o cómo es. Cuanto mayor es el número de periodo, que sería el número cuántico principal, que se le dice así, o sea, cuanto mayor es el nivel de energía en que está ese electrón, más energía tiene. O sea que la energía viene dada por el número de nivel. Entonces, cualquier orbital que esté en el nivel 3 va a ser más energético que uno que esté en el orbital 2. Ah, ok, ok, ok. Eh, inclusive el nivel 4S tiene más energía que el 3D, pero se llena antes. No importa por qué razón, se llena antes, pero tiene más energía que el 3D. El 4S tiene más energía que el 3D, porque el nivel es el nivel 4. ¿Está bien? Se Ah, ok, llena, ok, se ok, sí, llena sí. antes por alguna razón que a ustedes no les importa mucho y por eso empleamos la regla de las diagonales, para saber el orden de llenado. Pero eso no quiere decir que se llenen por orden de energía. Se llenan por la regla de las diagonales. A ver, acá Guillermo dice, profe, en la autoevaluación me preguntaron acerca de una sustancia pura. ¿A qué se refiere? Bueno, una sustancia pura es un sistema homogéneo. Esto lo vimos en la serie 1, si no me equivoco. Una sustancia pura es un sistema homogéneo que tiene un solo componente, o sea, un solo compuesto químico, sea una sustancia simple o compuesta, no importa. Pero es una sustancia, la sustancia simple,
puede estar formada por el mismo elemento, por ejemplo, la molécula de oxígeno, o puede estar formada por distintos elementos, por ejemplo, el monóxido de carbono. Pero es una sustancia, es un sistema homogéneo de un solo componente, se dice que es. Pues la compone un solo compuesto químico. Sea un compuesto o sea una sustancia simple, no importa. Eso es una sustancia pura. Y no se puede separar por métodos físicos. Una sustancia pura no puede separarse por métodos físicos. Por ejemplo, el agua. Ustedes tienen el agua, típica sustancia compuesta en este caso, pues está formada por dos elementos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, el agua no puede separar a sus elementos constituyentes por un método físico como la destilación, por ejemplo, o la filtración o la decantación. No, tenés que emplear un método químico para separar el hidrógeno y el oxígeno, por ejemplo, la electrólisis. Por electrólisis uno puede separar el hidrógeno y el oxígeno del agua. Entonces, una de las definiciones de sustancia pura es aquella entidad, digamos, que no puede separarse por métodos físicos, sino por métodos químicos. Y también uno puede definir a la sustancia pura como un sistema homogéneo de un solo componente. Con un sistema homogéneo de dos o más componentes es una solución. ¿Entendiste, Guillermo? Ahí Jenny pide un Sí, estaba mirando. ejercicio. Dice, Jenny está pidiendo algo. Un volumen de 76,6 centímetros cúbicos de clorobenceno contiene 948 milimol de dicha sustancia en estado líquido a cierta temperatura y presión. Calcular el volumen molar del clorobenceno en esas condiciones expresado en centímetros cúbicos por mol. Bueno, acá tengo que calcular el volumen molar. ¿Qué era el volumen molar? Y el volumen que ocupa un mol de una sustancia. Claro, y en realidad me lo están diciendo eso, me están diciendo una relación entre volumen y cantidad de materia, porque me están diciendo que en 948 milimoles, o sea, 0,948 moles, hay un volumen de 76,6 centímetros cúbicos. Entonces ahí tengo que hacer una regla de 3 nada más. ¿Entiende lo que digo? La regla de 3 sería 0,948 mol ocupa un volumen de 76,6 centímetros cúbicos. Un mol X. Ahí lo está escribiendo Gustavo Fabián Castro, que vaya a saber quién es. Ah, es Gustavo. ¿La hicieron la regla de 3? Bueno, 3 cifras significativas me da 80,8. 80, 1, 6, 8. ¿Sí? ¿Viste, Jenny? Sí, acá estoy, profe, muchas gracias. Centímetros cúbicos. Pero si vos querés decir volumen molar, el volumen molar, lo correcto sería decir, el volumen molar es 80,8, o sea, un mol ocupa 80,8 centímetros cúbicos. El volumen molar es 80,8 centímetros cúbicos sobre mol. Por cada mol sería esto, ¿no? Que sería lo mismo que decir 80,8 mililitros sobre mol, porque es lo mismo el centímetro cúbico que el mililitro. Claro. ¿No? Claro, ya vi dónde tenía el error, que no hice la conversión de milimol a mol.
Claro. Claro. Después acordate que la densidad es masa sobre volumen. Bueno, igualmente acá no está preguntando, ¿no? No, no, porque directamente el volumen molar. No, yo pensé que por ahí tenían que usar masa molar sobre volumen molar, pero no, el volumen molar sale directamente. No hay mucho más que hablar en este problema. ¿De qué era este problema, Jenny? De De la auto. autoevaluación. Ah, muy bien, muy bien. Y ahí Guillermo puso otro, mirá. Este A es de ver. gases. Este es de gases. Un recipiente flexible contiene oxígeno a cierta presión y temperatura. A temperatura constante se duplica la presión. La densidad del gas será. Ah, este es un Ah, problema conceptual. Es ujú. para discutirlo este. Entonces, imagínense ustedes que tienen un recipiente flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que varía el volumen. Claro, que puede variar su volumen. Típicamente es un cilindro de tapa móvil. Entonces la tapa está sometida a las diferencias de presión que puede haber adentro del recipiente. Si la presión es grande, la tapa va a subir. Si la presión es baja, la tapa va a bajar y va variando el volumen del sistema. ¿Está bien? Eso O quiere puede decir ser no, decía que también podría ser un globo de paredes infinitamente elásticas. El tema es que que los globos al no son. cambiar, no pueden ser, sería un globo teórico, porque en algún momento se afina tanto la pared que se rompe. No, y aparte hace cada vez más presión. Cada vez hace más presión. Claro, Sí, no es constante la presión. sí, Cuanto más lo inflas, más presión tiene. claro, exacto, sí, sí, sí. Este recipiente no es así. Es una tapa tan flexible que no tiene roce con las paredes y permite que haya cambios del volumen del recipiente con la presión que ejerce el gas de adentro. Entonces, este es el caso entonces. Contiene oxígeno a cierta presión y temperatura. A temperatura constante se duplica la presión, dice. A temperatura constante se duplica la presión. ¿Cómo duplicamos la presión en este caso? A ver, ¿cómo duplicarían la presión del oxígeno dentro del recipiente en este caso? Reduciendo el volumen. Claro, reduciendo el volumen. Porque la temperatura tiene que estar constante. Entonces yo no puedo duplicar la presión aumentando la temperatura. Entonces, lo que hago es disminuir el volumen del recipiente. Y justo a la mitad lo voy a reducir. O sea, es una compresión esto. Se llama compresión. Entonces pregunta, la densidad del gas, acuérdense que densidad era masa sobre volumen. La densidad del gas será la mitad que la inicial. ¿Qué me dicen? ¿Cómo es la densidad del gas? No hubo pérdida de masa acá. Pero varió el volumen, así que Le si varió el volumen. volumen disminuye, la densidad debería aumentar. Eso, la densidad aumenta, no disminuye, porque el volumen disminuyó a la mitad. Entonces, el A es incorrecto. La densidad del gas será la mitad que la inicial, es incorrecto. B, igual a la inicial, y no, si estamos discutiendo justamente que la densidad aumentó, ¿no? Porque el volumen disminuyó. El C dice, el doble que la inicial, ahí ya me está gustando, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Que va a ser el doble? Sí. Y la D dice, no es posible responderlo con los datos suministrados. Justificar al dorso responde con los datos. En esta pregunta, ¿se duplica la densidad? Ah, eso lo pregunta Guillermo. Sí, entonces se duplica la densidad. ¿Están de acuerdo? La misma masa en la mitad de volumen, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí está entonces. Esa es la respuesta.
El 617 y el 616 tienen más o menos las mismas características. O sea, Sí. también ha sido opción múltiple. Sí, es verdad. Si quieren los hacemos eso, pero no sé, ¿los hicieron? ¿Hay, hay alguno que les interese en particular? Qué silencio. Si quieren discutimos el 616, dijo el 616, 617. ¿Quieren discutir el Martín 617? quiere discutir el 617. Bueno, 617. Bueno, otra vez tenemos un recipiente de tapa móvil que contiene cantidades iguales de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Si se duplica la cantidad de dióxido de carbono, manteniendo la presión y temperatura constantes. O sea, ¿cómo hago para mantener la presión constante en este caso? La temperatura, bueno, qué sé yo, estoy en un termostato, no sé. La temperatura la puedo mantener constante. Pero la presión, ¿cómo hago para mantenerla constante si le metí dióxido de carbono? O sea, le metí más gas. Agrando el recipiente. ¿Cómo que dijiste? Agrando el recipiente. o Agrando el sea que recipiente. el recipiente, ¿cómo es entonces? Ahí dice que tiene tapa móvil. Tapa móvil. Claro, lo agrandé. O sea, ni siquiera tuve que agrandarlo porque yo trabajo a presión constante. Con la tapa móvil, la tapa se levanta sola. Se levanta, quiero decir que aumenta su altura. Porque el sistema es cerrado. Entonces, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? 1. Se duplicará la presión parcial del dióxido de azufre. Yo había duplicado la cantidad, o sea, el número de moles, del dióxido de carbono. Perdón, dije azufre, cualquier cosa. En la hipótesis, yo duplicaba la cantidad, o sea, el número de moles de dióxido de carbono. Entonces, la afirmación 1 dice, se duplicará la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Qué me dicen? ¿Es correcto eso? Es una pregunta interesante. Acá hay que recordar que era presión parcial, ¿eh? Presión parcial era... ¿Qué era la presión parcial? Era la presión que ejerce el gas si estuviese solo. Adentro del recipiente. Bueno, esta es una pregunta bastante difícil, ¿eh? O sea, ¿esto sería cierto si la tapa estuviese fija? O sea, si el volumen fuese rígido. Entonces yo duplico la cantidad de moles, o el número de moles de uno de los gases, va a aumentar el doble la presión parcial de ese gas. O sea, si estuviese fija la tapa, esto es cierto. Profe, justamente yo pensé que por ahí era capciosa en ese sentido porque dice que el sistema mantiene la presión constante igual. Claro, ahí está el tema. La presión se mantiene constante, pero es la presión total la que se mantiene constante. O sea, la suma de los dos gases. Entonces, como la tapa se movió hacia arriba, la presión parcial del dióxido de carbono va a aumentar, pero no al doble. Va a aumentar, pero no al doble, porque la presión total es la que se mantiene constante. ¿Me explico?
O sea, uno puede hacer números en este problema, pero como hay que contestar verdadero o falso, yo digo, bueno, esto sería cierto si la tapa estuviese fija, pero como no está fija, entonces no es cierto. ¿Está bien? No se convencieron, ¿no? No me contesta. Y si dijera que duplica el volumen, ¿sería correcto? Ahí yo les puse en el chat que si ustedes toman P por BNRT para la mezcla de gases y la presión es constante porque tiene tapa móvil, la temperatura lo dice que es constante, R es la constante, lo único que queda para variar es N y B. Entonces me está diciendo que duplica la cantidad de dióxido de carbono. Entonces lo único que puede pasar es que aumente B. O sea, que aumente la presión es falso. La presión no aumenta porque tiene tapa móvil. Se va a acomodar a un valor N y B, que son las variables, para que PT y R sigan valiendo lo mismo. Ahora, la pregunta es, si yo duplique N de dióxido de carbono, ¿se duplica el volumen o no? Si, Supongo que si solamente tuvieras dióxido de carbono, Claro, sería. claro. bien, claro. Porque entonces no duplicaste los moles totales, duplicaste solo los de dióxido de carbono. Habría que ver en qué proporción aumentaron los moles totales para ver cuánto aumentó el volumen. Claro, ¿No? porque ahí estamos en, la otra vez había un problema de usar la ecuación del gas ideal con la densidad para una mezcla o para un gas solo. Bien, ese era otro tema que tenía que ver con que no existe la masa molar de una mezcla, pues la masa molar es la masa de 602 por 10 a la 23 moléculas iguales. El tema es que al aumentar N total, aumenta el volumen de la mezcla, en este caso. Pero vos estás aumentando solo el dióxido de carbono. Entonces, posiblemente no tengo el dato del otro gas, pero suponete que el dióxido de carbono era re poquito en la mezcla original y lo duplicaste. Eso no va a ser nada. Y si hubiera sido Pero te dice que son mayoritario. iguales, ¿eh? Te dice que las cantidades son iguales, por lo tanto. Entonces lo podemos calcular. Sí, se Entonces, puede calcular, se puede calcular. se podría calcular. A ver, No sé. avancemos un poco a ver si les queda más claro con las otras preguntas. En la 2 dice, la cantidad del dióxido de carbono será el doble que la cantidad de monóxido. ¿Es cierto eso? Fíjate que esa es cierta, porque vos tenías la misma cantidad de monóxido que de dióxido. Entonces, si la cantidad de monóxido aumentó el doble, entonces va a ser el doble que la cantidad de monóxido. O sea que esa es verdad. ¿Está bien? Sí. Suponete que tenías 2 moles de uno y 2 moles del otro. Si aumentaste a 4, va a ser el doble. O sea que esa es verdad. Después, la fracción molar del monóxido valdrá la mitad que la del dióxido. Está buenísimo este problema, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Dice la fracción molar. Acá se puede sacar una relación de moles. ¿Cuál será una relación? Díganme una fracción. Una fracción de moles, díganme, a ver. ¿Un medio y un medio? ¿Cómo? ¿Un medio de monóxido y un medio de dióxido? No, esa es la situación inicial. Inicial. Pero vos le aumentaste al doble el dióxido. 5 medios. ¿Cuánto? Recuerden que la fracción molar tiene que ser un número menor a 1, ¿eh?
Si no, agarren un caso numérico, como les dije antes, 2 moles de dióxido y 2 moles de monóxido. Le agregaron 2 moles de dióxido. ¿Cuánto les quedaron al final? 4 de dióxido y 2 de monóxido. ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál sería la fracción molar? Miren, ahí la está poniendo Gustavo. 3/4 y 1/4. Voy despacito. No, está cerca, está cerca. 4/5. No, Tampoco. chicos, Qué silencio. Por ahí están leyendo. si hubiésemos puesto 2 moles, repito, 2 moles de dióxido y 2 moles de monóxido, y después agrego 2 moles más de dióxido, ¿cuántos moles tengo en total? ¿2 más 2 más 2? ¿Cuánto es? 6. 6. ¿Y cuánto tengo de dióxido y cuánto tengo de monóxido? 4. 4 de, claro, 4 de 6 y 2 de 6. Por lo tanto, la fracción molar es 2/3 y 1/3. Por eso es que el dióxido, en esta hipótesis, está en una cantidad que es el doble del monóxido, porque es 2/3 frente a 1/3. Entonces es el doble. ¿Está bien? Pero de ninguna manera está bien decir que la fracción molar del monóxido valdrá la mitad que la del dióxido. No, la mitad no. La fracción molar del monóxido es 1/3 y la del dióxido es 2/3. Sí, es la mitad, está bien. 2/3 y 1/3. ¿Está bien? 1/3 y 2/3. 2/3 es el doble de 1/3. O sea que hasta acá más o menos van entendiendo. ¿Sí o Sí, no? sí, sí. Después en el 4 dice, la masa de dióxido de carbono será el doble que la masa de monóxido. ¿Es cierto eso? Ya de por No. sí no tienen masas iguales. Pero está bien, Martín, y Guillermo también dice que no, pero ¿sería cierto si dijera que será el doble qué cosa? Ya No lo tiene- dijimos. Claro, dijimos hace... Ya lo dijimos. En la 2 dice la cantidad de dióxido será el doble que la cantidad de monóxido. O sea, el número de moles. Entonces, Eso sí está bien. duplicó la cantidad, recordamos Claro. eso que vimos. Pero duplicó el número de moles, no la masa, porque las masas son distintas de los dos. Para que hubiera duplicado, que un poco la idea que me parece que tiró Martín, tendrían que tener la misma masa molar, y son Claro, sustancias diferentes con distinta masa molar. Por ejemplo, monóxido de carbono y nitrógeno. Da la casualidad que los dos tienen la misma masa molar. Son pocos los casos, pero hay. Son pocos. Uno tramposo para el final. ¿Qué cosa? Ah, Mezclar monóxido y nitrógeno. tenés razón, está buenísimo. Sí, sí. Y después el quinto... A tres cifras significativas te da igual. Ahora, si tomaras todo lo de... Sí, no te da igual. Hay No te una da centésima, claro. Si tomaras La todo lo que cuarta- se llama La cuarta cifra está mal. la cuarta te da un poquito más, pero si fuera tres cifras significativas no ves diferencia, Martín.
Después dice, Claro, claro. se duplicará el volumen del recipiente. ¿Qué me dicen ahí? No, ya lo contestamos con Gustavo hace un rato. Claro, ya lo contestaron, es verdad. O sea que el volumen del recipiente pasó a ser un tercio mayor, ¿no? No se duplicó. O sea, si era inicialmente 4 litros, ahora es 6 litros. 1,5 veces, digamos. 1,5 veces. Bueno, este problema era medio hincha, ¿no? Había que pensar. Sí, sí. Chicos, es importante que si les aparece este tipo de problemas, se planteen la ecuación que van a usar, identifiquen las variables y las constantes, o sea, cuál es la constante o las variables que están fijadas como constantes y cuáles son las que pueden modificar. Entonces ahí se les va a despejar las dudas de cómo encarar. P por B en RT, perfecto. Bueno, a ver, me está diciendo tapa móvil, listo. La presión la marco con un colorcito, la redondeo, ya sé que está constante. La R es una constante. Si me dice que es cerrado, los moles son constantes. Entonces uno ya va viendo qué variable es con la que uno puede jugar. Y si juegan en forma directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿no? Si al aumentar una tiene que aumentar la otra para que los demás se mantengan constantes. Acuérdense que el producto de varias constantes o el cociente de una constante es una nueva constante. Una vez que identifican todo lo que está constante, bueno, juegan con las variables que pueden trabajar. Acá Guillermo dice que tiene otro ejercicio. Se mezclan 159 mililitros de metanol, cuya densidad está 0, bla, 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 y agua, obteniéndose una solución de 36,1 porcentaje masa de metanol. Calcular la masa de agua utilizada. Bueno, primero habría que sacar qué cosa. Tienen densidad y tienen volumen. ¿Qué pueden sacar con la densidad y el volumen? Densidad por volumen no es masa. Muy bien, la masa. Entonces sacamos la masa del metanol. Bueno, ahí ven que se cancelan. Mililitro con mililitro. Mililitro por mililitro. Y te quedó en gramos. Así es. 159 por 0,792. Eso te da 126. 126 gramos. Muy bien. Entonces ahora el problema se simplificó. Lo leeríamos así ahora. Se mezclan 126 gramos de metanol y agua, obteniéndose una solución de 36,1 porcentaje masa en masa. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 gramos de solución hay 36,1 gramos de metanol. Eso es lo que quiere decir. ¿No? Entonces, ¿cómo seguimos? Uno podría hacer una regla de 3, por ejemplo. 36,1 gramos de metanol, 100 gramos de solución. Lo que me dio recién, que era 126 gramos, X. Y ahí obtengo la masa de la solución. ¿Me entendieron lo que dije? Hago una regla de 3. 36,1 gramos de metanol, 100 gramos de solución. 126 gramos de metanol, X. Sí, Gustavo está pensando en Navidad, Año Nuevo. No, te lo estoy escribiendo. Lo que pasa que este teclado... A mí se me rompió el teclado.
Acá salta para atrás, una cosa que no lo puedo... Bueno, a ver ahí cómo queda esto. Bueno, eso me da por 100 dividido 36,1, me da 349 gramos de solución. Entonces, tengo que hacer una sola cuenta más ahora. ¿Qué tengo que hacer? Esto me dio 349 gramos. Y de metanol yo tengo 126. Entonces, ¿cuánta masa de agua le tengo que agregar? ¿223? Perfecto. La resta entre la masa de la solución menos la masa del etanol. 223 da. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, este problema era de la serie... No sé, ¿de qué serie es esto? De las primeras, ¿no? Esa sería uno, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que estuvimos haciendo o de otro ejercicio? Ah, de autoevaluaciones, dice Guillermo. Claro, sí, sí, están tirando todos de autoevaluaciones. Está muy bien. ¿Qué cosa de uniones químicas, Guillermo? Por Dios. No te quedó claro lo de las uniones químicas. ¿Qué cuestión, Guillermo? Puedes abrir el micrófono, somos poquitos. O escribí por ahí para explicar. Lo primero, identificar qué tipo de unión, ¿no? Metal-metal, la unión de dos elementos metálicos va a ser unión metálica. Metal-no-metal, generalmente va a ser unión covalente, sacando el cloruro de berilio o algún ejemplo así como metales de muy alta electronegatividad. Metal no metal es iónica, entonces, y no metal son uniones covalentes, ¿no? Entre dos no metales. Pueden ser covalentes simples, dobles o triples. Ahí dice, La simple puede ser común o dativa. Tengan cuidado con eso, porque las dativas las cuentan como simples. Entonces, si uno tiene un compuesto que tiene dos uniones covalentes comunes simples, una covalente dativa simple, son tres uniones simples. La dativa se cuenta como una simple. Sí, ya me imaginé que venía por eso la pregunta, Guillermo, porque ya otros lo preguntaron. Entonces, la dativa es una simple más. Lo que pasa es simple porque es un par de electrones. Lo que pasa es que los dos electrones lo pone el mismo átomo. Es una simple dativa. Ahora, si los pone uno cada uno, es una simple común. Pero las dos son simples. Tengan cuidado con eso porque por ahí les da... Un chico me dijo que hizo la autoevaluación y se sacó 9 porque le pifió a esa pregunta. No contó la dativa como simple. Bueno, igual estuvo muy bien. Pero tengan cuidado, pues es un detalle, ¿no? La verdad es que pierdan la pregunta por esa tontería. La dativa es una unión simple más. ¿Mm?
Igual la pregunta de Guillermo, la observación que hace, uno la puede encarar por el lado TREPEP también, ¿no? Porque cuando a un átomo central lo rodea uniones dobles y simples, cuentan como un solo par electrónico de valencia, sean dobles o sean simples, o sean triples, cuenta como uno. La pregunta creo que era el ácido nítrico. Te decía, el ácido nítrico tiene 3 uniones covalentes simples. Yo lo tengo ese hecho. Claro. Si lo tenés, ¿querés mostrarlo? Lo No sé. presenté. Ese lo Sí. tengo yo en un PowerPoint. A ver, espérate que quiero hacer esto. Voy a hacer el nitroso. Tiene 2 uniones covalentes simples. Ahora presentás el PowerPoint. Y una unión covalente doble. Entonces, a ver, ¿por qué te lo puedo hacer acá en el chat? Porque para arriba no puedo. Y una unión covalente doble. Fíjense, si ustedes hacen este oxoácido, les queda así. Hidrógeno, oxígeno, oxígeno, nitrógeno, le queda un par libre al nitrógeno. Bueno, en este, acá no hay. Ahí sí hay 2 simples y una doble, ahí no hay dativa. Pero bueno, sí, el nítrico no lo puedo hacer. Bueno, Sí, lo presento. Este yo lo presenté en su momento, pero lo recordamos si quieren. ¿Quieren que lo recordemos? ¿Cómo era? ¿Pero qué te preguntaban en ese problema? ¿Cuántas uniones dobles? No, era verdadero o falso. Decía que el ácido nítrico tenía 3 uniones covalentes simples y una doble. Bueno. Y el chico puso falso. ¿El nítrico o el nitroso? Nítrico, el nítrico. Tiene 3 uniones simples. O sea, esa era la pregunta. ¿Verdadero o falso? Ahí yo la pongo en el chat para que todos vean la pregunta cuál era. Bueno, el problema era este. El problema que les habíamos presentado en su momento era este. Dibujar la estructura de Lewis. ¿Están viendo ahí? Sí. Sí. Era este, ¿se acuerdan que lo habíamos hecho? Este era el ácido nitroso. Entonces estoy haciendo la Lewis de esto. Empiezo por el hidrógeno, le pongo un electrón. Al oxígeno le pongo 6, ya está. Al nitrógeno tiene 5, así que completo el enlace y los pongo de a pares. Y el oxígeno tiene 6. Entonces, ¿cuántas uniones dobles tengo? Una. Una. ¿Cuántas uniones simples? 2. 2. Muy bien. Dos. Si ahora quiero hacer el ácido nítrico, que era el problema en cuestión, le meto un oxígeno más a la estructura del ácido nitroso, ahí está, pero el nitrógeno ya tiene su octeto completo, entonces el oxígeno se guarda los electrones para sí mismo y tenemos una dativa. Vuelvo a preguntar entonces, ¿cuántos enlaces dobles tenemos? Uno. ¿Cuántos enlaces simples tenemos? 3. 3, listo, ya está. Terminó la pregunta. No importa si es dativo, no importa si es dativo, no importa. En la pregunta de la autoevaluación decía que era creo que esta misma fórmula y decía tiene un enlace doble, 2 simple y un dativo. Decía Lo eso. tomaba como dativo, no como simple, sí. O sea que estaba bien eso, 2 simples y uno dativo. Sí, así lo decía en la No, autoevaluación. pero en la auto. A mí el chico me preguntó, yo no la vi la autoevaluación, pero me decía que tenía 3 simples y una doble. No, a mí, bueno, en la mía me salía así como la que acabamos de hacer y una de las opciones me daba un doble, un simple y un dativo. Yo le di esa opción y me dio correcto. Pero es que Me dijo un que estaba simple. bien.
Mirá, si fueran simples comunes, hay dos simples comunes ahí. Por eso sí, uno doble, perdón, dos simples y un dativo. Esa opción fue la que yo marqué con ese mismo compuesto, esto, y me dio bien. No, Sí. la verdad, Entonces sería un enlace simple, otro enlace simple, un enlace dativo, que es un enlace simple, como decía Gustavo recién, y uno doble. Entonces, si la opción es esa, un enlace doble, uno dativo y dos simples, está bien eso. Pero lo ideal sería decir que tiene tres simples y una doble. ahora hay tres simples totales, Claro, tres simples. de los cuales dos simples comunes y un simple dativo. Eso sería lo correcto. Claro, Al chico se lo había puesto mal, porque él puso incorrecto, porque decían tres simples y un doble, lo puso incorrecto considerando que el dativo no era simple, y me dijo que por eso no se había sacado todo bien. Pero bueno, En no la sé. evaluación que yo hice salía la molécula de ácido nítrico y entre las opciones daba dos simples, un doble y un dativo. Y te daba bien. Y me dio bien. está bien, perfecto. Y bueno, está bien. Está tomando el simple como simple común. A esa consigna yo le hubiera agregado dos simples comunes, ¿no? Porque simples totales serían tres. Claro. Bueno, muy bien. Ah, Guillermo dice que puso tres simples y se lo dieron mal. Claro, si está entre las opciones, dice dos simples comunes y una simple dativa y una doble, bueno, hay que poner esa. Claro. Es como hilar muy fino esto, ¿no? La verdad que sí. O sea, el par simple es un par. Simple pero es el par. El par son dos. Cuando ustedes ven dos, no importa quién lo pone, son dos. Es un par simple. Claro, pues los electrones son indistinguibles. Si ustedes en la carrera de química, cuando si llegan a estudiar química, espero que no, porque por experiencia digo, eh, porque es un tanto dificilito. Igual no los quiero acobardar, es re linda la carrera. Si ustedes en la carrera ponen enlace dativo, se la ponen mal, porque los electrones son indistinguibles, son puntitos, ni siquiera son puntitos, pues no sabemos dónde están. Noten el caso del catión amonio, NH4 positivo, que tenía, cuando hacíamos la estructura de Lewis, era el nitrógeno unido con tres enlaces comunes simples y un dativo al protón, al hidrógeno, que normalmente lo poníamos arriba, en una estructura tipo tetraedro. El enlace, la longitud y la energía de enlace, del enlace al presuntamente dativo, es idéntico, es indistinguible de los otros comunes simples. No sabemos cuál es el dativo y cuáles son los comunes. Sabemos que son cuatro enlaces simples en el amonio. Pero bueno, para poder explicarlo, tenemos que decir de que uno de esos enlaces, los dos electrones los aporta el nitrógeno a un protón, a un hidrógeno desprovisto de electrones. NH4 lo habíamos visto positivo, es el único catión que adentro tiene electrones externos. Y ahí es lo que dice Federico, es imposible distinguir un simple dativo, un simple común, porque los electrones son exactamente iguales. Sí, resonancia, sí. Martín Bonsi. No te lo diría tanto con este caso, pero por ejemplo, cuando vos tenés enlaces, por ejemplo, un enlace doble y un enlace simple, la resonancia es un valor intermedio. Pasa, por ejemplo, la molécula de ozono, que tiene un enlace, es angular con un enlace doble y un dativo. Esto no creo que se las vayan a preguntar, pero
Entonces, el enlace, en realidad, los tres enlaces son iguales, pero no son ni tan cortos como el doble, ni tan largos como el simple. Pasa con el benceno, por ejemplo. El benceno, que es un anillo, que por ahí lo vieron en el secundario, de 6 carbonos, con 6 hidrógenos, con enlaces dobles y simples alternados. El enlace del benceno no es ni tan largo como el simple, ni tan corto como el doble, es intermedio. Entonces eso se llama resonancia. Resonancia es, los electrones se mueven de tal manera que esos enlaces toman características intermedias entre uno y otro. De todos modos, el concepto de resonancia no está dentro de este primer curso de química, ni les vamos a pedir nada de eso. Pero si lo viste, Martín, está muy bien que lo relaciones con esto. Fundamentalmente, Martín, un enlace lo caracterizás por dos cuestiones: la longitud entre los núcleos unidos, ¿no? Y la energía en kilocalorías por mol que necesitas para romperlo. En general se dice que entre dos átomos iguales, la longitud de enlace disminuye hacia el triple, que tiene más densidad electrónica, ¿no? El simple es más largo que el doble y el doble más largo que el triple. Porque el triple tiene una mayor densidad electrónica entre los dos núcleos. Y la energía de enlace es al revés. Claro, el triple necesita más energía para romperse que el doble, y el simple es más fácil de romper. Y sin poder distinguir el simple común del simple dativo, porque es lo mismo. Los efectos son dos electrones. ¿Cómo sabemos cuándo elementos tienen puntos de ebullición altos y bajos? Son los que están más al lado del flúor, ¿verdad? No, ahí, Guillermo, tenés que ver las fuerzas intermoleculares, ¿no? Primero, es un compuesto iónico, metal no metal, tiene altísimo el punto de fusión-ebullición, y si es metálico, sacando el caso del mercurio, lo mismo, son altos los puntos de fusión-ebullición. O sea, cuando ves uno que tiene metal, o metal no metal, ese seguro está arriba. Y después, los covalentes, que son entre los metales, tenés que ver las fuerzas intermoleculares. Ojo con las palabras ahí, porque no podemos hablar de punto de fusión de elementos. No, hablamos de compuestos químicos. Exacto. Sean iónicos, sean covalentes, pero no elementos. Son propiedades intensivas o específicas de la sustancia del punto de ebullición o de fusión. Solo hablamos de elementos en los gases nobles. O sea, podemos llegar a preguntar algo de los puntos de fusión o de ebullición de los gases nobles, pero es porque no forman otros compuestos. Son gases monoatómicos. Pero después, el resto son todas moléculas o compuestos iónicos o metales. Metales me refiero al hierro, qué sé yo. Tiene enlace metálico. Para determinar comparar los puntos de fusión y ebullición, no nos queda otra que hacer toda la cadena de razonamientos que venimos haciendo. Primero dibujar la estructura de Lewis, de la molécula o del compuesto iónico, lo que sea, y después ver las fuerzas intermoleculares si es que forman moléculas. Para saber las fuerzas intermoleculares tenemos que saber si el compuesto es polar o no. Y dentro de los polares podría tener puente hidrógeno. Entonces nosotros podemos predecir qué sustancia va a tener mayor punto de ebullición haciendo todo ese estudio, viendo si es polar, si es no polar, viendo el volumen que tiene para ver las fuerzas de London.
Como no sabemos los volúmenes, nosotros aproximamos mirando las masas. Pero es una forma de decir si una molécula es grande o no. Bueno, niños, ¿más preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, vayan juntando dudas para el viernes, que es el día anterior. No nos pongamos nerviosos. Si tienen dudas en el medio, vayan preguntando en el foro para no esperar hasta el viernes, pero si quieren desarrollar algún problema o algo por ahí que quieran verlo o tener la explicación directa nuestra, bueno, el viernes nos lo preguntan, pero si quieren ir evacuando dudas o por alguna cosa que nos sale, problemas, inclusive que nos salgan alguna cuestión, escriban en el foro, nosotros lo vamos revisando. Por el momento todo claro, el sábado a las 19:59 surgirán todas las dudas. Muy bien. Sí, pero a las 20:00 se van las dudas. A las 20:00 desaparecen. Lo que sí, fíjate que a las 19:59 tenés todas las dudas anotadas, Martín. Ahí está. Bueno, chicos, entonces traigan dudas. Pregunten. De la serie que sea. ¿Sí? Lean, están subidos de mezcla de gases. Yo ayer a la noche subí uno, no sé si ya subí el 625 y subí el 627. Y además tiene alguna explicación teórica. Son documentos cortos, pero les puede ayudar en el último tema. Y la cátedra en el campus subió el 623, que también es de mezcla, un problema que tiene alguna dificultad. Así que tienen ahí de mezcla 3 problemas como para leer y usar de guía para trabajar el resto, ¿no? Y lo que nos salga irnos preguntando. Así que acuérdense de chequear lo que vamos subiendo en el foro, que siempre es de utilidad y nunca son documentos muy largos, se leen rápido y por ahí eso justo les destraba alguna cuestión con la que no puedan estar avanzando. Bueno, si no hay más dudas, chicos, junten con las dudas, como dijo Martín, para las 19:59 del viernes. El sábado, dijo. Ah, él dice que hay. Ah, del sábado. Yo pensaba que estaba diciendo un minuto antes de la reunión. Ah, del sábado, no. Ahí ya no hay contacto. Eso es típico. Claro. Profes, Sí. en cuanto al campus, ¿se va a deshabilitar un día antes o cómo va a ser? Y yo me bajaría todos los documentos que necesites, bájatelos a tu computadora, por las dudas, porque no sé qué es lo que no podés ver en el momento que empiecen los exámenes, que el primer turno es a las 7 de la mañana. O sea que yo calculo que 6:30, 6 de la mañana, para los que cursan de 7 a 8, ya está cerrado. Y seguramente que toda la parte teórica y demás, es posible que ya no esté. Sí. Así que yo calculo que el viernes a última hora, que nosotros en teoría terminaríamos a las 11, debería estar hasta las 11 del viernes, ¿no? Pero Dale, yo perfecto. tomaría la precaución de bajar los documentos que quieren a sus computadoras o imprimirlos como a ustedes les guste, ¿no? Dale. Genial. Tengo una pregunta. Una hidrogenoxosal. Viste que se Sí. nombran
se dice hidrógeno, el nombre del oxoanión del metal, digamos, ¿no? Sí. Se le puede haber alguno que sea, o sea, hidrógeno perclorato, por así decirlo. No, Porque no- porque justamente los del grupo 7, como el cloro, no tienen posibilidad de perder un hidrógeno y quedarse con otro porque sus oxoácidos claro. tienen un solo hidrógeno. Entonces tienen que ser de grupos pares. O sea, del grupo 6, del grupo 4, o los ácidos esos del fósforo, que pueden, por ejemplo, el ácido fosfórico, el ortofosfórico, que es H3PO4, entonces ahí puede tener varios. Es el grupo 5, pero bueno, el fósforo, el arsénico, el antimonio tienen la posibilidad de dar esos oxoácidos. En principio, del grupo 5, el ácido ortofosfórico, H3PO4, podría dar alguna hidrógeno oxosal. Yo ahí te estoy poniendo el más conocido, que es el bicarbonato o hidrógeno carbonato de sodio. No, de hecho, las sales esas de fósforo, las oxosales hidrogenadas del fósforo, son muy importantes en el cuerpo humano porque forman lo que se llama un buffer. Ustedes no lo van a ver aquí, pero es un buffer el buffer fosfato del cuerpo humano. Es el hidrógeno fosfato y dihidrógeno fosfato. Ahí está el que lo puso Gustavo ahí. Claro, sí, ok. Ahí te pongo uno un poquito más complicado. Y después está el otro, que es el que tiene un solo hidrógeno. Claro. Acá Eduardo, el coordinador, dice que les avisemos a los alumnos que está habilitada la pestaña Actividades de repaso para evaluaciones. No sé si la vieron. Es una pestaña que es para repasar y hacer más evaluaciones con un formato similar al parcial. Así que fíjense después en eso. Está interesante entonces. Bien ahí. Claro. Sí. Guillermo ahí pone, un nucleido del elemento J tiene 20 neutrones, su anión monovalente es isoelectrónico con el catión más probable del elemento M, que es el tercer metal alcalino. El tercer metal alcalino tenemos litio, sodio, potasio. Eso si quieren lo podemos hacer, chicos, en la pantalla. ¿Quieren que lo hagamos en la pantalla este? Dale. ¿Me parece? Bueno, dale. A ver, que dice que el elemento ¿está viendo algo ahí? Sí. Sí. Dice que el elemento J, a ver, ¿me lo leen el coso este? Sí, un nucleido, ahí pusieron. Un nucleido del elemento J tiene 20 neutrones. Su anión monovalente es isoelectrónico con el catión más probable del elemento M, que es el tercer metal alcalino. A ver, espera. Y después, Este tiene 20 neutrones. J menos es isoelectrónico. ¿Con quién? ¿Quién es el tercer metal alcalino? Ahí lo puse. ¿Cuántos electrones tendrá? Con el catión más probable del... ¿cómo se llamaba? M se llamaba. De M, que es el tercer metal alcalino. ¿M? M. Ah, N. M de mamá. M. Bueno, es isoelectrónico con el catión más estable del tercer metal alcalino. ¿Y quién es el tercer metal alcalino? ¿Quién es? Potasio. ¿El potasio? Claro, porque el primero es el litio. Tiene litio, sodio y potasio. ¿No? Sí. O sea que el tercero es el potasio. El hidrógeno no es un alcalino, el hidrógeno es un no metal. Entonces, M evidentemente es potasio. ¿Y cuál es el catión? El catión que es capaz de formar el potasio, el más estable.
+1. El +1, porque como tiene una configuración electrónica externa con un electrón solito en su nivel más energético, si va a perder electrones, va a perder ese solo. ¿No? Entonces, el catión más común es el +1. O sea que J- es isoelectrónico con M+1. Pero M+1, ¿quién es? Es el potasio. Entonces, ¿cuántos protones tiene el potasio? Fíjense en la tabla, si no. ¿Cuántos protones 19. tiene? ¿Cuántos? 19. 19 protones. El potasio más, ¿cuántos electrones tiene? 18. Muy bien, 18. Entonces, J-, ¿cuántos electrones tiene? Que es isoelectrónico con K+. 18. 18. Entonces, si J- tiene 18 electrones, ¿cuántos protones tiene? 17. 17, perfecto. Entonces, ¿quién es? Si tiene 17 protones, ¿quién es? El cloro. El cloro. Cloro. Entonces, J es el cloro. Listo, entonces ya descubrimos que M es K y J es cloro. ¿Y qué otra cosa más había? Me dice que tiene 20 neutrones, con lo Sí. cual podés sacar el número másico, pero las preguntas no están. Hay algo que está incompleto, Guillermo, porque dice la configuración electrónica de R es 3S, 3P, 3S qué, 3P qué. Ahí hay algo que falta. Y después no sé qué. Ah, Él- R acá, R. M es el tercer metal alcalino. R tiene configuración electrónica externa 3S. Sí, pero 3S qué. Ah, claro, falta algo. No, lo que pasa es que la pregunta de él era cómo encontrar a J. Debe tener varias preguntas esto. El número Sí, es másico de varias J, claro, son varias preguntas. El número Por lo menos másico, R sí, es fósforo. Es pero que buscan la configuración electrónica de... 3S2, 3P3 entonces será. Sí, seguro se equivocó. Pero Claro. era 3S, 3P. 3S2, 3P3 si es fósforo. Pero bueno, y si les preguntaran el número másico de J, Es es 37. 37, 20 más 17, que no es el catión más el isótopo más abundante, porque vieron que el cloro está más cerca de 35 su masa, el isótopo más abundante es el que tiene 18 neutrones, este tiene 20. Justo dieron un nucleido que no es el más abundante. Bueno, eso no importa, porque los neutrones y el número másico en la tabla periódica no están. En la tabla periódica está el número de protones. Toda esa pregunta lo que decía era como seleccionar la correcta de Bien. todo eso, que la única correcta era el número másico, que era 37. De resto todo es incorrecto. Claro, sí, el número másico 37, si es una sola correcta, bueno, ya está así, porque al Sí, identificar era el una elemento, sola. claro, si al elemento J ya lo identificó Federico como el cloro, tiene 17 protones sí o sí, porque si no, no sería cloro. Y es dato que hay 20 neutrones. Entonces, protones más neutrones, nucleones. 17 protones y 20 neutrones, 37 nucleones. El número de nucleones es el número másico, 37. Así que esa es la correcta. Si dice elegir la correcta, listo, una correcta y no hay otra. Sí, era una sola. Estén atentos a si dice las correctas, ¿no? Dice una sola, es una sola. Sí, igual había que hacer todo lo que hizo el profe para ir descartando que las demás Claro. eran incorrectas. Claro. Buenísimo. ¿Por qué Muy es bien. 37 protones? No entendió Guillermo. Yo puse 35. Y Guillermo, porque sacaste el 35 de la tabla.
¿De dónde sacaste 35, Guillermo? A ver. O de la tabla, me vas a decir. De la tabla, claro. Es que el número másico no está en la tabla. Lo que está en la tabla es la masa atómica. El número másico es protones más neutrones. Una vez que sacaste que el elemento es el cloro es el que tiene 17 protones. Eso sí está en la tabla, los 17 protones, porque están ordenados por protones en la tabla. Y los neutrones son datos. Entonces sumás los protones que los desentrañaste, que eran 17, más los 20 que son datos, y te da 37. Siempre tiene que ser un número entero. Fíjate que el de la tabla es 35,453. Si llegás a poner decimales en un número másico, es pésimo, no puede tener ni un decimal. Número másico o número atómico. ¿Se entiende, Guillermo, o hay algo que no? Una cosa es el número másico, que es el número de nucleones, protones más neutrones, un número entero, no puede tener decimal. Otra cosa es la masa atómica, promedio de la tabla periódica. Eso es el promedio de las masas de todos los isótopos del cloro, por ejemplo, en este caso. Ponderado por la abundancia. Eso hicimos en su momento los cálculos de cómo se obtenía. Ahora sí. Recuerden eso, número másico no está en la tabla periódica. Bueno, niños y niñas, ¿quieren que nos encontremos el viernes entonces? Pues, Sí, profe. si no, Muy no nos bien. encontramos directamente. Si no, no nos encontramos y listo, se acabó. Usted como que tiene ganas. No, ¿cómo? A mí me No, encanta. porque de acá al viernes, por lo menos en mi caso, estoy muy falla en gases. Tengo más dudas de acá al viernes. Ah, bueno, bueno. Mirá que queremos que nos hagan quedar bien, Jenny, ¿eh? Eso espero. Bueno, la autoevaluación ahí pues nos dejó bastante claro cuál eran nuestras fallas. Pero eso es claro, eso es de mentirita. Eso es para vos, para darte cuenta y mejorar. La verdad la vamos a ver el sábado. Ay, bueno. No, está poniendo más nervioso. No, pero tranquila, tranquila, tranquila. Yo siempre digo, ustedes somos ahora 12, sacándonos a Fede y a mí. Ustedes son los que están más haciendo las cosas mejor, participando de las reuniones Meet, del foro, llevando las cosas al día. Imagínense que esta es una comisión que por ahí tiene 80, 90 personas. Vamos a ver cómo va el resto. Ustedes están haciendo bien las cosas. No quiero descartar, por ahí hay gente que se está auto instruyendo y lo hace bien, pero ustedes están haciendo un gran esfuerzo, así que yo supongo que va a dar su fruto, Jim. Bueno, esperemos que así sea. Igual es como dice usted, la autoevaluación es algo así como que de verdad a mí me pareció sencilla. Con cosas como decimos en Venezuela, conchitas de mango que te hacen como que resbalar, pero en teoría es sencilla. Supongo que el parcial no tiene nada que ver, luego te pasa ¿Cómo es otras el cosas. ¿Conchita de mango por el fruto del mango? Sí, es algo como que te ponen como trampitas. Eso Ah, significa ya conchita de como mango. traba, como traba. Un dicho, mira, Sí, pero no bueno. lo conocíamos. Bien, muy bien. Acá le decimos pisar el palito. Claro, sí, hay otra palabra, ¿no, Fede, que decimos para hacer trampitas, eso nada. Hay tantos dichos, Sí, pero ese bueno, de la conchita nunca lo usamos nosotros. Después, Igual yo sé que acá concha es otra cosa, ya no. claro, El concha sí. de un fruto. Y mango también, aunque ahora el fruto mango está difundido, pero acá mango es dinero. mango, Ah, bueno. mango es dinero. Mango es Allá es dinero. una fruta muy tropical, riquísima. Acá no se ve eso. Sí, Nunca la he sí, visto, pero yo he comprado ayer, así que no sé cómo, pero llega. ¿Vos de dónde sos, Jenny? de Venezuela. Ah, ¿Qué parte? Del estado Zulia, donde hace mucho calor. Es Sí, la parte Maracaibo. occidental. Ajá, de Maracaibo, exactamente. Bien, sí, sí, sí. muy bien, Gustavo. Sabe mucho de geografía, Gustavo. No, conozco un par de personas de ahí, pero nada más que eso, no conozco el lugar. Sí, Muy sí. bien. Y bueno, acá estamos haciendo intentando hacer una segunda carrera. Vamos a ver qué tal me va. Muy ¿Y, bien.
¿Cuál es tu primera carrera? Licenciada en nutrición y dietética. Ah, ¿Y ahora? ¿La carrera que estás haciendo? Ah, opté para datos. Nada que ver con lo primero, pero licenciatura de datos. ¿En qué facultad está la licenciatura de datos? ¿Exactas? Exactas. es nueva esa Sí. carrera. Es Ah, una mira. Sí, es nueva. Sí. Claro, en el área de computación debe estar de informática, ¿no? Sí, es en el área de informática, Ah. en la facultad de exactas. Es nueva, es la primera vez que ¿5 la abren. años? Sí, 5 años. 5 años, pero con la opción de un técnico a los 2 años. Ah, muy bien. Bueno, Bien, vamos bien, a bien. ver qué, echándole ganas a ver. Genial. Muy bien, muy bien. Bueno, profes, muchas gracias por su tiempo y esperemos que nos vaya bien a todos y no los avergoncemos. No, mentira, no nos avergoncemos No, nosotros mismos, mejor. descansen el día anterior y lleguen saludables, no lleguen sin dormir y esas cosas raras. Claro. Sí, eso no ayuda, eso a veces nubla más la mente cuando uno tiene muchas horas sin descanso. Así es, Eso. así es. Bueno, Bueno, Nos vemos el viernes entonces. nos vemos. Adiós. Nos No. vemos, Chao. buenas noches. Hasta la próxima. Chao, Buenas chao. Buenas noches. Buenas noches.